Muy buenos días, ¿cómo están? Sí. Buenos días, sí, profe. Bien, semana número 6. Wow, semana 6 de clases. Vamos bastante, ¿verdad? Cerca de la meta de ese segundo semestre 2021. Vamos a compartir pantalla por acá. Bien, voy a buscar la imagen positiva del día. ¿Cómo fue, cómo estuvo ese fin de semana para cada uno? ¿Cómo fue? ¿Relajante o estresante o normal? ¿Cómo sería? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Para mí muy estresante, profe, igual que la semana pasada. Muy estresante. Imagino tareas y cosas, ¿no? Tareas de la No, U. profe, por lo que le dije. Ah, ok, ok. Ah, claro. Sí, eso es un, como le diría, una situación extra que se le añade, ¿no? Y que, como quien dice, afecta un poco, ¿no? En sus primeros tiempos. La frase para el día de hoy dice: buenos días, que tu día sea tranquilo y que no te falte la alegría. Y les deseo eso, ¿no? Que tu día sea tranquilo o que trate de ser tranquilo, ¿no? Sabemos que estamos en tiempos académicos y se combina eso con obligaciones de la casa y de repente con una u otra situación de salud. Entonces, tal vez no sea tranquilo, pero ese es el deseo, ¿verdad? El deseo que tiene el profe hacia ustedes, que su día sea un día un poco tranquilo, ¿no? Que tengan un poco de tranquilidad, que no le falte la alegría. Eso suena como una canción, ¿ah? Que no me falte jamás, algo así, como una salsa. Bien, por acá les voy a mostrar entonces lo que tenemos para el día de hoy. Tema nuevo. Vamos a buscar para cuándo es el próximo parcial porque es importante saberlo, ¿no? Eso está por acá en la programación. No hemos salido bien de un parcial y ya el profe está hablando del segundo parcial, pero es más que nada para ir como teniendo una próxima meta, ¿no? Próxima meta, llegar y culminar el segundo parcial. Entonces, ¿eso cuándo será? Dice aquí, 20 de octubre. Bien, ese parcial número 2 para el 20 de octubre, así que nos quedan aproximadamente 20 días. 1, 2, 3, 3 por 7, 21, 22, 23 días más o menos, el 20 de octubre. Si no es 20, es 27. Por ahí estaría 27, puede ser por el Día del Estudiante, ¿ah? Un regalo del Día del Estudiante. Puede ser 20 o 27, por ahí está, pero no nos adelantemos, será más o menos en esa fecha. Entonces, el tema de hoy, el tema que se llama tabla de distribución de frecuencia, dice allí, las tablas de distribución Las tablas de distribución de frecuencias se utilizan cuando se recolectan datos de una variable cualitativa o cuantitativa. Vamos en este párrafo aquí. Con ellas se pueden representar los datos de manera que es más fácil analizarlos, y que ese es uno de los fines de la matemática aplicada en el caso de la estadística, llegar a analizar los datos. Se puede elaborar tablas de distribución de frecuencias para datos no agrupados y para datos agrupados. Estas últimas se utilizan cuando se tienen muchos datos.
Las que vamos a ver en el día de hoy sería para datos no agrupados. ¿Sí? Vamos a recortar este y a ponerle unos apuntes para que quede allí. Con esta tabla de distribución de frecuencia. Y vamos a hacer una nueva nota, la nota del día de hoy. Más 105B. Y la fecha de hoy es 27 del 9. Rumbo a octubre, el mes número 10. Wow. Y se me olvidaba decir, ¿no? Agradecido con Dios por un día más de vida. Y sabrán pues que algunas personas tuvieron un deceso allá en Playa La Barqueta y eran personas relativamente jóvenes. Así que de una u otra manera, pues para aquellos pues, que tienen esa afinidad cristiana pueden pensar lo siguiente: todavía estamos en este mundo porque Dios así lo permite. Y para aquellos pues, que tienen esa creencia en Dios, hay que verlo desde ese punto, ¿no? Entonces todavía tenemos esa dicha, esa bendición de estar vivos junto a nuestros familiares. Y de esta forma les digo, porque hay que ser agradecido. Muchas personas, pues como les dije, el fin de semana no tuvieron esa oportunidad. De hecho, la semana pasada, eh, un, una persona que conocí, no puedo decir que era amigo, pero que eh, conocí más que nada a su padre, ¿no? Bueno, resulta que el muchacho se fue a pescar allá en Chorrera y se fue solo, y en el muelle donde fue a pescar, él parece que la cuerda de pescar se le enredó en los pies y se cayó y se golpeó la cabeza y se ahogó allí mismo en el muellecito, ya que no era una zona ni siquiera tan profunda, pero tuvo ese desafortunado eh, final. Eso fue algo bien trágico porque los padres realmente no esperan ver morir a sus hijos. Yo conozco a ese señor y me imagino que pues que estuvo bien destrozado, ¿no? Eh, por lo que le sucedió a su hijo, que más o menos él tenía mi edad por allí, o unos años más. Estaba entre 30 y 35 años por allí, eh, el muchacho, y era el hijo más pequeño. Entonces, qué desafortunado, ¿ah? Roguemos a Dios porque que no nos sucedan cosas así terribles, ¿no? Lo que uno espera naturalmente es morir de viejito, pues por la edad, no así por un accidente trágico. De todas esas cosas yo siempre las analizo pues, y reflexiono, digo, bueno, qué dicha hoy, lunes, de repente uno está como medio cansadito, o como dijo la compañera, cierto estrés, ¿verdad? Son cosas que nos hacen sentir vivos, eh, pero son llevaderas. De alguna u otra manera, pues van a pasar en los próximos días, en las próximas semanas, en un tiempo próximo, eso pasaría. Mientras tanto, pues uno puede decir, bueno, gracias a Dios porque estoy vivo, estoy con mi familia, mi hijo o mi hija, mi hermano, mi hermana, mi tía, mi tío están aquí, los puedo ver, cosas así, ¿no? Como yo siempre les digo, tratar de buscar como algo positivo de lo que aparece en su día, ¿no? Y tener también eso de un poquito de alegría, que tu día sea tranquilo y que no te falte la alegría, ¿eh? O sea, que no hay que ser del todo, pues, como quien dice, amargado, digo yo. Bien, ahora sí ya, profe, vamos a dejar de estar hablando. Ajá. Copiemos y pongamos acá lo que es tabla de frecuencias. Vamos a ponerlo aquí,
Entonces nosotros vamos a trabajar para iniciar con esto de las tablas de frecuencia con los que tienen datos no agrupados. Vamos ¿cómo se llama? A resaltarlo aquí para datos no agrupados. Hoy le vamos a dar a esto, ¿no? Datos no agrupados. Bien. Entonces, ¿cómo es eso? De una vez vamos a ver qué es eso. ¿Qué se necesita? Dice, para datos no agrupados, para elaborar esas tablas de distribuciones de frecuencias, se deben tener en cuenta lo siguiente. Vamos entonces a recortar esto también. Y pongámoslo acá en el tablero. Una de las cosas que también frustran o hacen a uno pensar mucho es la parte económica, ¿no? Eso también hace que uno pierda, como quien dice, la calma, porque uno de verdad uno quiere ser y tener las cosas o ser responsable y a veces pues en la parte económica eso nos dificulta mucho lo que es pues nuestras labores académicas, ¿no? Pero no importa, vamos de frente, decía una candidata política que no ganó. Para datos no agrupados, para elaborar se debe tomar en cuenta lo siguiente. Vamos aquí, frecuencia absoluta. Vamos a ponerle un resaltado. La frecuencia de veces que se repite cada dato. Con una I pequeñita, eso se llama subíndice. Esa sería la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite un dato. Por ejemplo, si llegásemos a preguntar, ¿no? En una encuesta o en un cuestionario, o sea, una actividad de recolección de datos, si llegásemos a preguntar cuántos hijos se está teniendo por lo regular en estos tiempos, por decir, en el siglo XXI, cuántos hijos por lo regular se está teniendo, uno, dos o tres o cinco o seis. Yo digo que por lo regular la respuesta va a salir que más o menos uno o dos. El tiempo, ¿verdad? No está para tener muchos hijos, aunque si uno puede, verle viaje, ¿no? Tres, unos 10, decía una amiga, y cuando tuvo el primero ya no quiso saber una amiga allí, eh, porque ella decía que quería tener 10, pero ya después no, dice. Yo creo que era pues en relajo, ¿no? O tal vez si era cierto, no sé, la verdad. El otro dato que vamos a recolectar en nuestra tabla de distribución de frecuencia sería la frecuencia absoluta acumulada, y esa la vamos a representar con una F mayúscula y una I, un subíndice. Y dice allí, vamos a ver aquí, dice allí, es la frecuencia total hasta el límite superior de cada clase y se simboliza con F mayúscula sub I. Es la frecuencia, es así como lo dice, acumulada, pero ahorita vamos a ver bien qué significa eso en la tabla, ¿no? Aquí nada más estamos definiendo lo que va a aparecer en la tabla. Frecuencia relativa, de una vez allí en el paréntesis aparece la letra como se va a simbolizar o representar. En algunos libros utilizan otras letras, ¿no? En este texto pues vamos a utilizar F y H. F y H para la absoluta F y para la relativa H. Sí, eso puede ser cualquier letra, pero en este caso pues usamos esas. La frecuencia relativa de un dato da información sobre qué parte de la población o de la muestra en estudio corresponde a la característica analizada. Se obtiene dividiendo, ahí eso es lo que nos interesa, se obtiene dividiendo. ¿Cómo obtenemos eso, no? Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta
entre el número total de datos. Eso es de ahí de donde va a salir esa asocia. La frecuencia relativa. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Dice, y se puede expresar como una fracción, decimal o porcentaje. Se simboliza con f sub i entre n, o sea, h sub i, que va a ser igual, esto va a ser h sub i, la división de la frecuencia absoluta entre n, el número de datos, n, el número de datos. Esa sería la frecuencia relativa y la acumulada, que sería pues una suma allí, vamos a poner aquí, acumulada de color rosado o morado, no sé, esto es como un morado para mí, es la frecuencia relativa total hasta el límite superior de la clase, con h sub i. Entonces, como yo les había mencionado, ¿no? Si uno utiliza una técnica de recolección de datos, valga la redundancia, vamos a obtener datos. Entonces, aquí mismo, ¿verdad? Con los que estamos, no somos muchos, somos Catherine, Emigdia y Yorlenis nada más. Vamos a hacer una... ¿Cómo podríamos hacer? Porque esto, si cuando era en el salón y habían 16, yo podía hacer la pregunta. Ahora, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, si yo les preguntase, es para obtener datos y solo vamos a obtener 2 datos, ¿no? No lo podemos hacer realmente porque solo vemos 4 personas y necesitaríamos más datos, ¿no? Para poder llegar a esa parte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a recortar acá uno de los ejemplos. Dice, ejemplo, construya la tabla de distribución de frecuencia para los siguientes datos. Se le preguntó a cierta cantidad de niños el color favorito. Se obtuvo la siguiente respuesta. Bien, bien. Sobre todo los datos saldrían si uno hace preguntas cerradas. Estoy aquí maquineando, ¿no? Pensando cómo hacerle la pregunta. Bueno, supongamos, ejemplo, damos un ejemplo. Ejemplos. Ejemplo aquí de recolección. Si a las personas que X o Y sala se les preguntaran qué prefieren en verano, por decir, ¿no? ¿Qué lugar prefieren en verano? Prefieren en verano. ¿Qué lugar prefieren en verano? Y se le hace una pregunta, ¿verdad? Que tiene respuestas cerradas. Es decir, yo les digo lo siguiente, las respuestas son río, playa. ¿Verdad? Río o playa. Ahora, aquí solo vemos 4 personas, ¿verdad? Entonces, yo diría playa, ¿ya? Entonces, estando en el salón de clase, habiendo unos 40, unos 35 alumnos, yo les preguntaría, en este caso solo vemos 4, ahora les preguntaría yo a ustedes, pues, Yorlenis, ¿qué respuesta me daría usted? Si dadas esas 2 respuestas nada más, puede elegir o río o playa, ¿cuál de las 2 elegiría? ¿Qué lugar preferiría, pues, en verano? El río, profe. El río, ajá. Yorleni dice que el río. Entonces uno va marcando, ¿no? Catherine, ¿qué preferiría Catherine, río o playa? La playa, profe.
Ajá, la playa. Eh, Enigdia, La playa, profe. la playa, dice, ¿verdad? Y Yuleisi. ¿Qué preferiría Yuleisi? Se fue Yuleisi. Profe, ahorita me sentía como que se le había caído el internet. Sí, bueno, supongamos que ella dice que el río, ¿verdad? Entonces, así uno va contando, ¿no? Hay personas que ponen puntitos, otros cruces, palitos. Eh, en una encuesta también se puede hacer de forma digital y los datos se registrarían. Uno tendría ya el conteo, ¿no? Ahora, en una sala pequeña, digamos que de 30, 40, comienza la gente a responder, ¿verdad? Y uno está recolectando datos con una pregunta de cuestionario y respuesta cerrada, o sea que tú no le das opción de que dígame lo que usted prefiere y de repente una persona, no, yo prefiero el bar o yo prefiero ir qué sé yo, ¿no? A otro lugar. Eh, pero aquí si uno le da la respuesta, esas dos opciones, estamos hablando de pregunta de cuestionario con respuesta cerrada, ¿no? Una pregunta cerrada, la persona solo responde de lo que hay allí. Entonces, allí obtuvimos resultados, aquí de los que estamos, ¿no? 1, 3, 4 y yo somos 5. 3 dicen que la playa y 2, ¿verdad? El río. Entonces, esto uno como le diría, lo transfiere, lo coloca en una tabla que vamos a elaborar esa tabla para que sea pues más bonita y vamos a abrir un Word para hacer esa tabla. Documento en blanco. Bien, vamos a insertar una tablita. Bien, ¿qué debe tener esta tablita? Debe tener aquí en la primera columna lo que se preguntó, ¿verdad? ¿Qué lugar prefiere? El lugar preferido sería. De ahí viene la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y relativa acumulada. Entonces, dentro de la relativa acumulada van a salir la que está en forma de fracción, decimal y porcentaje. Así que tenemos que añadirles dos columnas. Eh, Dos respuestas. Así que sería el encabezado, los dos elementos para este caso. Bueno, ahí está. Aquí sería lugar preferido, ¿no? Lugar preferido. La preferida, dice, eso era lo que le iba a decir, que algún compañero decía, de que no, qué río ni qué playa, yo quiero estar en la preferida, dice. Pero como es una pregunta cerrada, debe elegir, ¿no? En donde aparece allí, que me sonó por acá, desactivar las teclas especiales, ¿no? Bien, sería frecuencia absoluta, vamos a escribirlo, frecuencia absoluta. ¿Cómo estamos representando la frecuencia absoluta? Dice que es F sub I, F minúscula y la I. Entonces aquí le vamos a colocar una ecuación aquí. Por eso yo lo estoy haciendo aquí en computadora para que se vea pues un poquito más bonito, pero esa tabla uno la hace a puño y letra con regla y no es más rápido, ¿no? Pero aquí para que se vea más bonito vamos a ponerla en Word. ¿Sí?
centrar todo esto para que se vea más nítido. A frecuencia absoluta. Vamos a copiar este formato. Absoluta, pero acumulada. Y esa no sería F minúscula, sería una F. Una F mayúscula, F sub I. Acá sería la frecuencia relativa. Aquí es relativa. Y esa sería una H minúscula. Acá sería una relativa, pero acumulada. Escribí acumulada 2 veces. Acumulada con H mayúscula. Listo. Entonces, aquí tengo que dividir esto para que sea porcentaje fracción decimal y porcentaje. Entonces, ahora sí, en esta tabla tengo que borrar esto aquí, esto acá. Cole. Ahora sí, ahora sí. Pero tengo que añadirle una segunda fila. Ahora sí, ¿qué se preguntó? Lugar preferido y la gente respondió, vamos para la playa y vamos para el río, dice. Todos son peligrosos, pero bueno, está en uno cuidarse, ¿no? Esto de acá arriba, vamos a ponerlo en negrita. Y a esto vamos a darle más espacio. Ahí está, profe. Listo. Ahora sí, vamos a recortar esto y vamos a ponerlo acá. En el tablerito. Entonces ya yo le hice la investigación allí, ya me di cuenta que las compañeras, algunas prefieren la playa y otras el río. El profe, la playa. Aquí está mi tabla. Fíjense bien lo que tiene la tabla. Debe tener frecuencia absoluta, absoluta acumulada, frecuencia relativa y relativa acumulada. Pero la relativa acumulada debe estar en 3 formas, de fracción, decimal y en forma de porcentaje. Entonces, ¿qué sucede? Esto debe llevar un título, profe. Las tablas deben llevar título. Entonces aquí hay que poner aquí un título. Tabla de distribución de frecuencia, así mismo. Ahora sí. No debe estar así como que dice a lo pelado. Debe tener allí su título, tabla de distribución de frecuencia. Ahora sí. Vamos a recortarlo. Cole. Bien, copiar. Y bueno, quitamos esa porque está en título. Habla de distribución de frecuencia. Entonces las personas respondieron, ¿no? Río obtuvo 2. Ponemos el número 2. Playa, ponemos
3. Esas fueron las frecuencias absolutas. ¿Sí? ¿Qué dice la teoría? Dice que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato. Frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato y se simboliza con F minúscula sub I. Entonces, en frecuencia absoluta nosotros encontramos que 3 personas eligen playa y 2 eligen río. Entonces, el total de datos, vamos a poner aquí, en total, ¿verdad? Total simbolizado con la letra N, 5 datos, ¿sí? En total fueron 5 datos recabados. La frecuencia acumulada sería de la siguiente manera. El primer número pasa igualito. Ahí donde dice playa igual 3, frecuencia absoluta acumulada es 3. Entonces el otro, acá en el siguiente renglón, sería la suma de estos dos ciudadanos. ¿Sí? 2 más 3, ¿cuánto sería 2 más 3? Sería 5. Así se va haciendo, ¿no? Entre más columnas, digo, más fila uno tiene, hay que seguir sumando en ese estilo, así. Ese 3, el primerito, con el de la siguiente de la otra columna. Ahorita nos vamos a dar cuenta con más elementos, pero este ejemplo, pues que cortito que pudimos hacer para explicarles de dónde es que uno saca la información. Bueno, uno hace una pregunta, una encuesta, una serie de preguntas y obtiene resultados, obtiene datos. Bien. La frecuencia relativa, ¿qué dice la frecuencia relativa? Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta es la que aparece aquí, cada una de ellas entre el número de datos. El número de datos es n, f sub i entre n, es decir, que aquí yo voy a tener en la frecuencia relativa, aquí cometí un error aquí. Esta es la que va sin acumulada. La acumulada es solita. H sub I. Esta vamos a borrarla. La puse al revés. ¿Qué pasó ahí, profe? Una columna hacia la derecha. Esta es la acumulada. Ahora sí. Profe, con H mayúscula. Exactamente, H mayúscula, la acumulada. Ahora sí. Bien. Copiamos y pegamos nuevamente. Aquí hay que quitar, por suerte me di cuenta antes de que fuese demasiado, imagínense que hubieran sido muchos datos. Vamos a ponerla ahora sí. École. Aquí venía 3, aquí 2. Y el total que está representado con n es 5. Entonces la absoluta acumulada sería 3 y aquí 5. ¿Por qué 5? Porque uno suma estos dos. Fracción. En forma de fracción se obtiene dividiendo el 3 entre el 5. En forma de fracción. Ahora sí, 3 quintos. Ese 3 quintos en decimal. Ahí sería 0.6, si no me equivoco. Vamos a dividirlo allí para corroborar, ¿no? 3 entre 5, 0.6. Aquí donde dice decimal, 0.6. Porcentaje, ¿cómo yo obtengo eso en porcentaje? Bueno, el 0.6 por 100. Siempre multiplico por 100. Me da 60.
quiere decir que aquí es el 60%. Y absoluta ahora sería de la otra línea. Dividimos el 2, ¿verdad? Los de la frecuencia absoluta, el 2 entre 5. No este de aquí, sino el de la primera columna, donde es la absoluta, pero no acumulada, la frecuencia absoluta, la que dio como resultado de opinión, ¿no? De la persona. ¿Por qué dividimos entre 5? Porque 5, vamos a ponerlo en azulito aquí, 5 es el número de datos. Si uno encuesta a 500 personas, divide entre 500. Si uno encuesta a 1000 personas, divide entre 1000. Vamos a ponerle un color distinto para que se note aquí. Vamos a ponerle un verde al 3 y al 5. 3 y 5 para que se note, ¿no? De a dónde es que se está dividiendo. 3 y 2 era. 3 y 2. Eso. El 3, ese 5, 3 y 5 que están aquí en rojo, eso no se tocan. Son los de la primera columna y el número total de datos que está en azulito. Bien, 2 entre 5 sería 0.4. 2 entre 5, 0.4. Es decir, que acá 0.4. En porcentaje sería 40%, porque si uno multiplica 0.4 por 100, el resultado es 40. Quiere decir que el 40% prefiere el río, el 60% de la playa. Cuando ustedes ven en las noticias y dicen de que no, que el 60% de los ríos y playas están cerrados, ¿cómo hacen eso? ¿Verdad? ¿Cómo se dan cuenta de que no? ¿Que ese número de dónde lo sacan? Sencillo, investigan cuáles son las playas, los balnearios o algo así, pues que esté en condición de operando, ¿no? O sea, en condición de estado abierto, que está funcionando. Eso hay un registro, ¿no? En la DGI, en la Dirección General de Ingresos, porque la persona tiene que facturar sus entradas de dinero, pues simplemente ingresan a la base de datos según eso, ¿verdad? Y determinan, bueno, hay tantos balnearios abiertos ahorita mismo en el país, de un total de tanto. Sencillo, se divide y ahí se saca el porcentaje, ¿no? De ahí es donde sacan esos valores, no es de que al ojo, me parece que el 80% está abierto, me parece que el 20% está abierto. Eso es pura matemática aplicada, pero hay que tener los datos, ¿no? Hay que tener la información. Entonces, aquí de nosotros, ¿verdad? De nosotros poder decir, ahí estamos haciendo lo que es la parte del análisis de datos. Dada la tabla de frecuencias, tenemos un análisis de los resultados. Dice que, dado los que estamos aquí ahorita mismo, los 5, el 60% de nosotros prefiere la playa, mientras que otro 40% prefiere el río. ¿Ya? De ese número 3 y 2 fue que se sacó esos porcentajes. Uno dirá de que 60% suena como a 60 personas, pero no es persona ni objeto, sino un resultado de diferencia absoluta entre el número total de datos. Bien, ¿cuál sería entonces aquí la frecuencia relativa acumulada? Sería la suma. Ahora vamos a utilizar aquí la última que obtuvimos, que fue la de porcentaje. Es decir, que este 60 lo vamos a pasar aquí directo. Y al igual que hicimos con el resultado de la absoluta acumulada, sumamos ese 60 más el 40 de la otra fila. 60 más 40 es 100. 100%. Esa sería la frecuencia relativa acumulada. Siempre debe dar aquí a 100 y aquí esta suma debe dar aquí el total de datos, 5, ¿no? Igual que aquí. Vamos a borrarle esto acá. Ahora aquí se hizo con pocas, como le diría, pocos datos. Como ya les mencioné, en un grupo de 30, 20, 40 clases presenciales, uno hace una que otra pregunta, pues, que tenga más de 2 respuestas y puede encontrarse, pues, con un análisis bastante interesante de lo que es, pues,
la pregunta que se hace, el tema en cuestión, ¿no? Pero en este caso, pues solo hice una pregunta cuya respuesta eran dos, para elegir dos, ¿no? Aquí en el documento aparece varios ejemplos, ¿no? Vamos con ese número 1, que ya tiene más cosas, ¿no? Dice aquí, control V. Aquí está. Dice, construya la tabla de distribución de frecuencias para los siguientes datos. Se le preguntó a cierta cantidad de niños el color favorito. Se obtuvo la siguiente respuesta. Rosa, azul, azul, rosa, rosa, azul, azul, rosa, amarillo, rosa, rojo, azul. Entonces las respuestas fueron, los colores fueron, digamos que esto es rosa, o morado. Vamos a ponerle el color como es, ¿verdad? Ese no es un rosado, eso es como un morado, digo yo. Esto es un rosado, rosado. Azul, esto es un azul. Rosa, azul, amarillo también, dice, se obtuvo. Rojo también. Rojo, aquí está el rojo. Y un amarillo. Ya no hay más colores, ¿verdad? Ahí de lo que ustedes observan, no hay ningún otro color distinto. Rosa, azul, amarillo, rojo. No hay ningún otro, ¿verdad? No. Bien. Entonces fueron cuatro respuestas que hay que contabilizar. Así que acá en mi tabla de distribución de frecuencia, que vamos a guardarla para futuros usos, guardar como, vamos a guardar esta tablita en MAT 105B. No tenía registro de esa tablita porque como fue en clases presenciales, entonces sería tabla Word, tabla de frecuencia Word. Que sería un tabla de frecuencia en blanco. Así la identifico. Listo, los resultados no fueron playa y río, fueron rosa, azul, y dos más. Así que vamos a copiar este formato, insertar debajo, sería rosa, azul, amarillo. ¿Qué tipo de variable es esta? ¿Sería una variable cualitativa o cuantitativa? Fue el profe torturando todavía con lo del examen. Cuando las respuestas fueron rosa, azul, amarillo, ¿qué otro color era? Rojo. Esta respuesta que obtuvimos es una variable de qué tipo, cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa sí es número, pero en este caso los que obtuvimos no fueron números. Así que no puede ser una variable cuantitativa, es una variable cualitativa. Ahora, dentro de la clasificación de cualitativa o de cualidades, ¿es nominal o es ordinal? En la nominal no importa el orden. En la ordinal sí. El color rosa, azul, amarillo, rojo importa, o sea, importa cuál va de primero. ¿Sí o no? No importará, ahí no importa quién va de primero, ahí solamente si va rojo de primero, eso no importa. Después que uno lo contabilice, está todo bien. Vamos a poner entonces aquí la tabla de frecuencia. Bien, entonces vamos a hacer el conteo. ¿Cuál es el primero? Dice que el primero es rosa.
rosa. El color rosa o rosado. Pink. Rosa. Aquí hay otro rosa. Aquí hay otro rosa. Y otro rosa. Y otro rosa. Y otro por acá. Entonces, en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rosados. Lo vamos a poner acá. Con este color, 6. El azul. Lo vamos a contar. Aquí está el azul. Azul, azul acá. Azul acá, azul acá. Otro acá. Otro acá y otro acá. Entonces, en total son 1, 2. Aquí hay otro, casi se me va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 azules. 8 para el azul. Amarillo. Amarillito. Entonces sería, vamos a ver, amarillo. Solo hay uno. Solo hay un amarillo. Así que se queda solito ahí el amarillo. 1. El rojo. Rojo pasión, dice. Rojo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay un rojo. Acá hay otro y acá hay otro. Entonces en total son 3. 3 rojos. 3 rojos. Listo, ya tenemos ahora los datos. Entonces aquí hay que hacer el total. Total N. Tenemos que tener un total representado con N. ¿Cuánto fue de total? Entonces uno suma eso. 8 y 1, 9. 9 y 6, 15. 15 y 3, 18. 18 en total. ¿Será verdad? Recuerden que aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Entonces sí, hay 18 elementos, 18 respuestas. A veces uno de repente se le olvida contar uno y acá sale 17 o 16 o cuenta uno de más, 19. Entonces, eso debe coincidir, ¿no? Vamos a la frecuencia acumulada, absoluta acumulada. Se coloca aquí el 6. El primero siempre va igualito. El primero siempre va igualito. El otro sería la suma. ¿Cuánto es 8 más 6? 8 más 6 es 14. El siguiente renglón sería 14 más 1. 14 más 1. ¿Cuánto es 14 más 1? 15. Y el último sería 3 más 15. 3 más 15 es 18. Este 18 siempre debe coincidir con el total de datos. Siempre. Ese número siempre coincide con el total. Bien. Ahora vamos a la frecuencia relativa. Ahí es donde vamos a obtenerla en forma de fracción, en forma decimal o en forma de porcentaje. Entonces, la fracción sería, la frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta, a la que está aquí en verde, dividida entre el total de datos. ¿Cuál es el total de datos? Sería 18. De 18 ahí en azulito, ¿no? 6 entre 18. 8 entre 18. 8, 1 y 3. Todo dividido entre 18. Listo. Decimal, 6 entre 18. Vamos a ver cuánto da 6 entre 18. Bien, fíjense lo que va a pasar. 0.33333. Le vamos a poner aquí 0.33. ¿Ya? El número que sigue sigue 3, 3, 3, pero nosotros solo vamos a usar 2 números después del punto. Así que aquí cortamos eso y el que sigue es 3, así que no redondeamos nada, queda en 33.
Eso en porcentaje sería 33%. Pero eso de cortarle allí los decimales puede causar que aquí al final nos dé a 99%, o puede que sea exactamente el 100, ¿sí? Porque estamos cortándole los decimales. Bien, 8 entre 18. Para eso pues podemos hacer los redondeos pertinentes, ¿no? 8 entre 18, eso da 0.44444, entonces sería 0.44. 44%. 1 entre 18. ¿Cuánto es 1 entre 18? 0.125. Fíjense ustedes, 0.125, 125 milésimas. El que sigue después del 2 es el 5, entonces vamos a aprovechar allí para redondear eso a 3. 13%. Y el otro es 3 entre 18. 3 entre 18. Eso da 0.166666. Entonces yo voy a redondear aquí también. Pero puede ocasionar que, vamos a ver, 0.1666, o sea, 17%. De lo cual 33 más 44 más 13 más 17. Uy, se fue mucho. Dio mucho. 6, 8, 1 y 3. 6 entre 18. 33. 8 entre 18. 1 entre 18. Ah, aquí está. Aquí está el error. Miren eso, profe. Hay que tener cuidado. A cualquiera se le muere un tío, un primo, dice el otro. Debe ser que dividí 1 entre 8. Aquí vamos a hacer la lupita. Aquí 1 entre 18, yo puse 0.13. Pero verificando, ¿no? Porque como uno es humano, puede equivocarse. 1 entre 18. Aquí 1 entre 18 es 0.05. Entonces, ¿qué yo había puesto? Ahí yo puse que 8 nada más. 1 entre 8. Ahí está, ¿ves? Había colocado 1 entre 8. Y estaba colocando 7 décimos, 7 por 7 números de más, 7 unidades de más, 0.13 allí. Pero es 1 entre 18. 1 entre 18, ahora sí, 0.05. 0.05555, bueno, 0.06 es el asunto aquí, Vamos a quitar la lupa. $0.06. %. Bien, sumemos nuevamente. 33, 44. Esto como el bingo, más 6, más 17. Ahí está, da como resultado 100. Ahí voy a sumar 33, 44, 6 y 17%. En este caso, como hice el redondeo, ahí no me salió 99, sino 100. 100. ¿Qué hubiera pasado, profe? ¿Cómo así que da 5? Digo, 99. Bueno, en el caso de dividir 1 entre 18, si yo 1 entre 18, ¿verdad? Que me daba 0.05, en vez de poner 0.06, pongo 0.05, que sería un 5%. Entonces ahí me hubiese dado 99% en lo que es la acumulada. Pero como hice el redondeo, quedamos allí exactamente en 100%. Bien. ¿Qué sucede acá en la acumulada? En la acumulada el primer número pasa igualito, 33%.
El segundo, aquí, 44 más 33 es 77%. 77 más 6 sería 80 y qué, 83. Y 83, pues vamos a poner la flechita, profe, aquí, quitar esto y vamos a seleccionar el rojo para que la flecha esa salga de color rojo. École, otra más, 6 y 77. 17 y 83. Bueno, 17 y 83, eso es 100. Entonces, si ustedes se percatan, este 100 coincide con el total del porcentaje de la frecuencia relativa. Acá en acumulada absoluta, el 18 coincide con el 18. O sea, debe coincidir eso allí. Uno se preguntará, profe, ¿y eso de la acumulada, uno para qué utiliza la acumulada? Bueno, uno se puede enfocar ya en lo que es la parte inferencial, en lo que es el análisis de datos, en este valor, en este punto aquí. Uno puede decir que el 77% de los encuestados prefieren, uno buscaría aquí en esta línea, que prefieren el azul y su anterior, el azul y el rosa. Uno puede decir el 77% de los encuestados prefieren el azul, el color azul y el color rosa. Pero si uno dice, bueno, yo no estaba analizando ese 77, ¿qué pasa con el 83? ¿Qué significa ese 83 acá en la acumulada relativa? Bueno, yo puedo decir que el 83% de las personas que prefieren el color amarillo o el color azul o rosa. ¿Ya? El 87% está ubicado entre esos tres colores, el amarillo, azul o rosa, el 83%. ¿Sí? Pero eso es cuando es con la acumulada, ¿no? Uno está acumulando con el valor anterior. Si uno quiere ser específico, como quien dice, aquí en el porcentaje, en esta del porcentaje, ¿quién obtuvo más elección? El 44%. Y ahí uno dice, bueno, el 44% prefiere específicamente y únicamente el color azul. ¿Sí? El 44% de los encuestados prefieren el color azul, porque fue el que tuvo más resultados, tuvo 8 de frecuencia absoluta. Ese sería el análisis, ¿no? Que se obtuvo, pero específicamente, ¿no? En la frecuencia relativa, no en la acumulada. ¿Quién obtuvo menos? El amarillo, ¿verdad? Un 6% prefieren el color amarillo, un 44% prefieren el color azul. Esto me recuerda como cuando hacían unas encuestas previas, que no sé a quién se las hacían, que decían, el presidente Varela está a la cabeza en las encuestas, dice, es el que va a ganar, el que va a ser presidente. Y a veces esas encuestas eran amañadas, eran encuestas, yo te diría, truqueadas, encuestas que decían cosas falsas para que la gente se fuera de boca. Dije, bueno, está bien, Varela es el que lleva más chances según la gente, bueno, vamos a votar por él, ¿no? Eso es como para cambiar la conciencia del votante. Entonces, eso es una tabla de distribución de frecuencia. Por el momento solo estamos calculando los elementos, no le estamos metiendo ninguna pregunta, cuál fue la persona, cuál fue el color más elegido, cuál es el porcentaje del color amarillo, ya que uno se iría directamente a la frecuencia relativa y cosas así. ¿Alguna pregunta? Está facilito. ¿O no? ¿Cómo lo ven?
Bien, yo voy a proponerles hacer el segundo. No, el tercero me suena más como el primero, porque el segundo tiene resultados cuantitativos. Entonces, para evitar confundir en muchos números, vamos a ponerle el tercero. El tercero ahí. Vamos a poner el segundo para ir en orden, ¿no? Segundo problema. Entonces, aquí les dejo a un lado, ¿verdad? Lo que se hizo en una tabla de frecuencia. Segundo problema. Está. Dice, a ciertos jóvenes de un colegio se les preguntó la cantidad de horas que juegan con el celular diariamente. Los resultados fueron los siguientes: 4 horas, 3 horas, 2 horas, 4 horas, 3 horas, 4 horas. Entonces habría que hacer un conteo. Para hacer la tabla de frecuencia, hacer un conteo y colocar así frecuencia absoluta, acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Entonces voy a darle pues unos minutos para que lo resuelvan y me envían la foto allí.
¿Cómo vamos? ¿Ya la tienen lista? ¿Está más o menos? ¿Están culminándola? ¿Qué me dicen? ¿Le falta mucho? ¿Le falta poco? Yorlenis, Yuleisi, Enigdia, ¿qué me dicen? ¿Ya la tienen más o menos o no la tienen? Yo no, profe. Vamos a ponerla acá abajo en la segundo problema, segundo problema de ¿qué se preguntó? Dice, a ciertos jóvenes de un colegio se les preguntó la cantidad de horas que juegan con el celular diariamente. Hoy en día, ¿verdad? Es muy común ver a los jóvenes adolescentes, los niños de escuela, jugar mucho con el celular. ¿Sí? Antes los niños pues no tenían eso, pues solamente era jugar al aire libre. El que tenía celular o computadora, si tenía, no era algo muy avanzado, o sea, no era algo muy fácil de utilizar, ¿no? El acceso a internet, el 3G, el 4G y el 5G, pues eso era muy difícil. Y que los niños estaban más que nada obligados a jugar naturalmente, sin tecnología. Hoy en día todo es Free Fire y eso, ¿no? Bien, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos? 4 horas, 3 horas, 2 horas y 1 hora. Así que digamos que tenemos 4 resultados, son 1 hora, 2 horas, 3 horas o 4 horas. ¿Qué se les preguntó? Cantidad de horas que juegan con el celular diariamente. Entonces acá en la tabla podemos poner horas con el celular, horas de juego con el celular, horas de juego con el celular. Ahí está. Y los chicos, aquí esto sería una variable cuantitativa y sería sería discreta porque allí se dio la respuesta cerrada 1, 2 o 3 o 4, ¿no? O 4 horas. Entonces sería, vamos a poner aquí 1 hora, 2 horas. Y para evitar el estrés allí, vamos a copiar este formato. Solamente sería 3. Y aquí 4. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ahora sí. Vamos a recortarlo y a pegarlo acá en el tablero. Copiamos y pegamos aquí nuestra tablita. Vamos a borrar esto de 4, 3, 2, 1. La variable cuantitativa discreta. Ahí está. Entonces, ¿qué color vamos a usar? Vamos a usar un color rojo. Color rojo para aquello que dio 1 hora. 1 hora. Entonces solo hubo uno con 1 hora. No hay más. O ese niño debe ser un niño fuera de lo normal, ¿no? Porque los niños están más tiempo con el celular. Aquellos que tengan pues celular más de 1 hora. Entonces, 1 hora, solo uno. Una persona, un niño, ¿no? Era jóvenes de colegio, así que adolescente, un adolescente. 2 horas, vamos a poner un color allí para el que respondió 2 horas, color azul. Entonces 2 horas, 1, 2, 3
¿verdad? Solo tres respondieron 2 horas. Así que vamos a poner acá, donde dice 2 horas, el número 3. 3 adolescentes dicen que usan el celular 2 horas para jugar nada más. 3 horas, vamos a ponerle un color allí, color amarillo. 3 horas. 1, 2, 3, 4. Dice que 4 adolescentes dijeron que usan el celular 3 horas. 1, 2, 3, 4. Entonces sería acá, sería el número 4. Y 4 horas que adolescente utiliza o dice que bueno, es el máximo de horas. Yo la uso unas 20 horas, pero bueno, ahí la respuesta era cerrada y el máximo era 4. Entonces la persona vino y puso pues ese número, ¿no? Número 4, vamos a ponerle un naranja, ¿será? Naranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adolescentes, 6 chiquillos allí dicen que usan el celular aproximadamente 4 horas. Entonces sumamos eso, ese es el total, ¿no? Total en valor n. Ese es el n. 6 más 4, 10, 10 y 3, 13, 14. Entonces será verdad, vamos a ver, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sí, son 14 resultados, así que estamos bien. 14 es el número de datos. La frecuencia absoluta acumulada sería 1. 1 más 3, 4, ¿no? Acuérdense que uno suma. Vamos a seleccionar aquí el rojo. Aquí uno sumaría 3 y 1. El primero siempre queda igualito. 3 y 1. 3 y 1 es 4. 4 más 4. Después sumaríamos el que esté aquí con el que esté acá. Bien, 4 más 4, allí da como resultado 8. 8 más 6, 14. Pero fíjense que ese 14 coincide con el número total de datos. Ahora sí, vamos acá a lo que es la relativa en forma de fracción. Tenemos que dividir siempre entre cuántos datos hay, 14. Entonces dividamos todo entre 14. Y el numerador sería lo que está acá en verde de la frecuencia absoluta. 1, 3, 4 y 6. 1, 3, 4 y 6. Ese 6 que esté más al centro, por favor. Ese 6. Ahora sí. 1 entre 14. 1 entre 14. 0.07414, entonces 0.07. 0.07. Vamos a verificar, no vaya a ser que cometa el error. 1 entre 14, 0.07. ¿Eso qué es? 7%. 3 entre 14. 3 entre 14. 0.21, sigue un 4, así que 0.21. 21%. 4 entre 14. 4 entre 14. 0.285. ¿Sí? 0.285. El que sigue, según el resultado ahí de dividir en la calculadora, es 0.2857. Bueno, el que sigue después del segundo número, después del 8, es 5. Así que vamos a redondear ese ciudadano. Y ya no va a ser 28, sino 29. 29%. A ver si es sí. 4 entre 14 y 6 entre 14. 6 entre 14. 0.428. Fíjense cuánto dio. 0.428. De redondeo. Ahí no pongo ese 28, sino 43. 43%.
¿Cómo me doy cuenta si esto está bien? Bueno, lo sumo, ¿no? Aquí sería, vamos a sumar 7 más 21 más 29 más 43. 100, mire, 100% me dio allí. Puede dar 99 o 100, dependiendo de si uno redondea bien. Si da como en el anterior, que dio 107, ¿verdad? Uno dice, no, hombre, no puede dar 107 porque el total es 100. Debe ser 100, 99 o 98, pero ya cuando se va muy lejos no puede ser ese, hay algo malo, ¿no? Bien. La acumulada entonces sería aquí, el primero pasa igualito, 7%. El siguiente sería sumar el 21 con el 7. 21 con el 7 es 28. Siguiente sería 29 más 28, son como 30 más 28, 58, 57. 57. 43 más 57. 43 más 57. 7 y 3, 10, 5 y 4, 9, 100. 100%. Listo. Bien. ¿Qué podemos deducir? Que el 43% aquí en la columna de porcentaje, que es lo que más uno utiliza, uno dice de que el 5% de los que han muerto por COVID han sido personas no vacunadas. Y uno llega a la conclusión cuando ve la noticia, ¿y cómo saben que solo el 5%? Sencillo, de las personas que mueren, me imagino, ¿no? Que el que ha estado en el hospital siempre le hacen preguntas. Bueno, todos esos datos estadísticos están utilizando la matemática, en este caso la matemática aplicada. Cuando usted está hospitalizado y comienzan a llegar a monitorearle su presión, a monitorearle cuánto ha comido, cuánto ha orinado, qué pastilla, las horas en que se puso esa pastilla, la última vez que no sé qué. Todos esos datos estadísticos, hay un personal encargado que digita, o sea, coloca esa información en computadora para saber, y esa es la información que acceden los que son los periodistas, ¿no? Con lo que es a través del Ministerio de Salud, y de esa manera se dan cuenta cuántas personas de las que han muerto estaban vacunadas. Últimamente dice que el 95% de las personas que han muerto son porque no estaban vacunadas. Decía la última vez que vi una noticia de eso del COVID, o sea, que me imagino que antes de que murieran habían investigado pues si estaba o no vacunada, ya estaba en cuidado intensivo y bueno, caía en el asunto difícil y moría, y ya tenían el registro. Esta persona murió, se sabe que no estaba vacunada. Y de toda la cantidad de personas en el país, allí es donde sacan tantas personas, de tantos habitantes, representa la cantidad, el porcentaje esa, ¿no? Ahí están utilizando pura matemática aplicada. Ahora, eso es información a gran escala. Aquí nosotros tenemos nada más 14 datos. Imagínense tener 2 millones de habitantes, 4 millones que somos aquí en Panamá. Todo eso requiere bastantes trabajadores, ¿no? Para lo que es la parte estadística del MINSA. Bien, ¿alguna duda? ¿Ustedes creen que los alumnos, los No, adolescentes... profe, ya ahora sí, ya entendí bien el cuadro. Muy bien, yo les hago una pregunta aquí, medio que saliéndome del tema. ¿Ustedes creen que los adolescentes solamente utilizan 4 horas para jugar con el celular o más de 4 horas diarias? Más de 4, profe. Más de 4 horas. ¿No tienen por allí ningún sobrinito, primito, hermanito que se la pasa con el Free Fire? No, profesor, está prohibido. Todo es Free Fire. Yo tengo un sobrino que todo es Free Fire, todo es eso. Ya la vida está en la etapa, ¿no? En la etapa de los videojuegos. Bien. Y él no creo que use 4 horas, eso es como unas 6, 7 horas diarias en eso. Y yo le digo que cuánto
cuántas horas extra metió, cuánto acumuló en salario. Él se echa a reír nada más. Bien, entonces eso era lo que pues les iba a traer el día de hoy, lo que son las tablas de distribución de frecuencia. El día miércoles vemos otros ejemplos allí y seguimos practicando, ¿no? Preparándonos para ese parcial de el, probablemente 27 de octubre, por allá, al final de octubre. Bien, recuerden la frase del día, que tu día sea tranquilo, algo de tranquilidad en su día y que no le falte, ¿verdad?, la alegría. Nos vemos el día miércoles. Déjenme pasar aquí la asistencia automática. Ahora sí. Nos vemos el día miércoles. Se cuidan. Hoy sí puedo decir, se cuidan. Se cuidan, chicas, Igual, puedo profe, hasta decir hoy. luego. Bien.